El mundo temblaba al mencionar el nombre maldito, el temible señor que infundía terror en los corazones. Él encarnaba verdaderamente la esencia del mal que reinaba sobre el planeta. Nadie podía igualar su fuerza, nadie podía resistir su poder. Sin embargo, la historia dio un giro cuando un valiente guerrero irrumpió en las puertas de la fortaleza para enfrentarse al oscuro señor. Al entrar, fijó su mirada en el siniestro trono y ordenó a su ocupante que desalojara el lugar. El señor oscuro contempló a su invitado, revelando que no se había estado ocultando. El guerrero, quitándose el casco, lo saludó, dejando al descubierto sus intenciones de poner fin a su reinado de terror. Se identificó como Furkan el Fuerte, destinado a vencer al mal para siempre. El señor oscuro comentó sobre el orgullo del guerrero. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Furkan lo silenció. Cuando comenzó a hablar, una oleada de energía lo envolvió. La energía se intensificó, llenando la habitación como un viento tempestuoso. Fluyó hacia el señor oscuro, quien propuso que dejaran de lado las cortesías y se enzarzaran en combate. Furkan insistió en expresar sus convicciones de toda la vida, solicitando toda su atención. Haciendo caso omiso de ello, el señor oscuro blandió su espada, exigiendo silencio. Tenía curiosidad por saber por qué este guerrero se creía superior a los demás que se habían aventurado allí. El rey Furkan, sintiendo la humillación de la pregunta, optó por no responder. Creyéndose el guerrero más poderoso elegido para erradicar todo mal, buscó decapitar la fuente de la oscuridad. Ordenó al Señor Oscuro que contemplara el legendario legado de la gran espada de la gloria, la pesadilla definitiva del mal. Para su desconcierto, en lugar de la venerada espada sagrada, se encontró empuñando un tosco hacha de duende. Desconcertado por este giro inesperado, no podía comprender por qué sostenía un arma tan mundana. El Señor Oscuro expresó su escepticismo ante la posibilidad de que un hacha tan sencilla pudiera ser la espada sagrada. Se dio cuenta, aunque tarde, de que la verdadera espada se encontraba en una bolsa mágica dentro de una dimensión paralela, que albergaba una gran variedad de armas. La energía brotó de la bolsa una vez más mientras exclamaba que ahora el Señor Oscuro sería testigo de la auténtica espada sagrada. Sin embargo, se produjo otro percance y en sus manos apareció un antiguo bastón de un espíritu primigenio. A pesar de su creciente vergüenza, el guerrero persistió en rebuscar en la bolsa hasta encontrar el objeto correcto. Tras unos instantes, recuperó el legendario Demon Slayer of the First People. Aunque formidable, seguía sin ser lo que Furkan buscaba en la bolsa mágica. Sin desanimarse, hizo múltiples intentos hasta que recuperó algo totalmente desconcertante. Rápidamente lo reconoció como un castigador mágico semiautomático de rápido movimiento de otro reino. Cansado del estancamiento, el Señor Oscuro instó al guerrero a atacar, cuestionando la ausencia de la espada sagrada. Pero Furkan permaneció imperturbable, consumido por su búsqueda para localizar el escurridizo arma dentro de la bolsa. A medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta con creciente frustración de que la espada que buscaba no se encontraba entre los objetos que había recuperado. Mientras tanto, el Señor Oscuro, intuyendo una oportunidad, cargó la atmósfera de energía, restando importancia a la espada. A pesar de la orden del Señor Oscuro de atacar, la mente de Furkan se aceleró, obsesionada con el arma desaparecida. Una inquietante revelación se apoderó de él, perturbando su ya frágil determinación. Parecía que, efectivamente, había perdido su espada sagrada, una circunstancia grave dada la inminente batalla. Sin saber qué hacer a continuación, ninguna de las armas de la bolsa mágica le parecía adecuada contra un adversario tan formidable. Habían pasado 3 décadas y la escena se trasladó a una desolada mazmorra conocida como la Ciudadela Olvidada. Allí, era inminente el enfrentamiento entre un campeón de la luz y un espíritu siniestro. Las escaramuzas preliminares ya habían agotado la energía del guerrero, preparando el escenario para el inminente enfrentamiento. Con una voz apenas audible, el espíritu oscuro pronunció una sola palabra, insinuando la naturaleza mundana del conflicto mortal. Se burló de la idea de una batalla, considerándola una mera distracción del eterno aburrimiento de su existencia como guardián de la silenciosa ciudadela. Justo cuando contemplaba la posibilidad de burlarse del guerrero por su débil arma, el aventurero aprovechó el momento para atacar. Sorprendentemente, un solo golpe dejó al guardián sin vida en el suelo en un instante. El aventurero contempló el cuerpo inerte ante él, desconcertado por la rapidez y la facilidad del resultado. A pesar de la necesidad del gesto,
se sintió obligado a pronunciar unas palabras algo huecas. Con una mirada inquebrantable que se encontró con la de su enemigo caído, reconoció la fuerza de su oponente. La transformación se apoderó de todo el cuerpo del guardia, envolviéndolo gradualmente en un aura azul luminosa acompañada de risas. Cuando las risas se apagaron, el guardián expresó su gratitud al aventurero por el inesperado cumplido, y su energía interior se intensificó aún más. El guerrero se dio cuenta de que podía envainar su espada, ya que en cuestión de segundos, la forma del guardia se transformó casi por completo en plasma azul pulsante. Conocido como Johnson, este guerrero no era más que un aventurero corriente. La legendaria espada sagrada, transmitida de generación en generación, había desaparecido hacía mucho tiempo, junto con su último portador conocido. Embarcado en una misión con sus compañeros, este aventurero buscaba redescubrir su paradero, enfrentándose a numerosos y formidables adversarios. Finalmente, al tropezar con una mazmorra que, según los rumores, albergaba la escurridiza espada mágica, descubrieron que era mucho más amenazante y peligrosa de lo que Johnson había previsto. A mitad de un pasillo, se sobresaltó al oír una voz autoritaria que le ordenaba detenerse. Al darse la vuelta, el miedo se apoderó de él, ya que creía haber acabado con todos los adversarios anteriormente. Johnson se sorprendió al descubrir que estos dos individuos habían sobrevivido de alguna manera hasta el final. De hecho, detrás de él se encontraban el señor mago y el señor arquero, a quienes Johnson había dado por muertos. Al preguntarles por los peligros que habían encontrado hasta ese momento, el guerrero recibió una respuesta algo tranquilizadora del arquero, que afirmó que todo había ido relativamente bien hasta ese momento. El mago intervino para revelar que se habían encontrado con un jefe oculto en el camino, pero sin éxito. El arquero incluso especuló que podrían haber sido desviados. Al examinar el mapa, el guerrero reconoció la importancia de esta información, teniendo en cuenta el sustancial pago que su grupo había hecho al gremio de ladrones por él. El arquero se ofendió por la insinuación, previendo una dieta a base de hierba guisada en su futuro cercano, pero el guerrero defendió su postura, expresando su disposición a soportar mucho por el bien de la aventura. Haciendo una comparación con un pequeño bote navegando por aguas turbulentas, enfatizó su viaje hacia su objetivo, desafiando las dificultades y la adversidad. Para él, su búsqueda de la espada sagrada era similar a una peregrinación, lo que hacía que el valor de unas pocas monedas fuera insignificante en el gran esquema de las cosas. Monedas gastadas en honor al legado del gran guerrero. En desacuerdo, el arquero desafió al guerrero llamado Johnson a que mostrara su bolsa. El mago, que hasta entonces había permanecido en silencio, ordenó silencio al dúo al sentir una oleada de maná. Los temblores se intensificaron con sus palabras, provocando un pánico genuino entre el grupo. Intuyendo que el momento se acercaba, el mago declaró que había llegado. Señalando hacia las puertas al final del pasillo, atribuyó el aumento de energía a ese punto. El arquero comentó la intensidad del maná, que le había puesto la piel de gallina, mientras que el guerrero advirtió de la dificultad que se preveía en la inminente batalla. De repente, desde detrás de las puertas del pasillo, una pequeña nube de polvo se elevó hacia el grupo. Momentos después, a través de un agujero recién formado en la puerta, emergió la silueta de una entidad monstruosa. El guerrero reunió a su grupo, preparándose para la inminente confrontación, mientras que el arquero invocó la protección del Señor. A medida que las puertas se abrían más, el espíritu siniestro les advirtió que huyeran mientras aún pudieran. Con la puerta completamente abierta, el grupo contempló la imponente figura del enemigo, sintiendo el peso de su formidable poder. Desafiando, el guerrero silenció al espíritu oscuro, jurando que nunca retrocederían ante su enemigo. En respuesta, el espíritu oscuro insistió en que habían malinterpretado, repitiendo la orden de huir. De repente, un poderoso golpe le alcanzó en la cabeza. Al examinarlo más de cerca, el grupo se dio cuenta de que alguien estaba detrás del espíritu oscuro y lo atravesó rápidamente con un solo golpe de espada. El mago, al igual que Johnson, estaba completamente desconcertado por el repentino giro de los acontecimientos. Ante ellos se encontraba una figura aparentemente humana que empuñaba una espada con una hoja carmesí. El guerrero apuntó con su arma al desconocido, exigiéndole que se presentara de inmediato. Durante un momento, el hombre permaneció en silencio, y luego, en voz baja, reveló que la espada sagrada no estaba presente. Alzando la voz, exigió al grupo que recuperara la espada sagrada de inmediato.
El miedo se apoderó del grupo mientras surgían opiniones divergentes sobre la identidad de la figura que tenían ante ellos. El mago especuló que tal vez se enfrentaban a la ira de la propia espada sagrada. Esta figura, conjeturó, era un alma trastornada atrapada por la maldición de aquellos que perecieron en su búsqueda, un vagabundo atormentado en una búsqueda sin fin, dejando la muerte a su paso. El mago solo podía concebir a este ser como el llamado espíritu maldito. Johnson le preguntó a su compañero si tenía intención de asumir la responsabilidad por la abrumadora oleada de maná, atribuyéndosela a sí mismo en lugar de al espíritu oscuro. El mago no respondió, pero insistió en la necesidad de partir inmediatamente, una sugerencia a la que el guerrero se opuso vehementemente. Cargando contra el enemigo con una velocidad increíble, el guerrero afirmó que incluso los espíritus enfurecidos podían ser vencidos con golpes precisos. Johnson intentó asestar un golpe a su oponente con su espada, pero en el último momento, Todd agarró la hoja con la mano desnuda. En una fracción de segundo, el adversario respondió golpeando a Johnson en la cara con la empuñadura de su espada. Aunque aparentemente no fue un golpe muy fuerte, el guerrero salió disparado hacia un lado a gran velocidad y se estrelló contra el suelo. Reconociendo el momento oportuno, el arquero comprendió que era el momento de enfrentarse al enemigo. Lanzó varias flechas al mismo tiempo, pero el enemigo las desvió hábilmente con su espada. Perplejo por la capacidad del enemigo para contraatacar, el arquero cuestionó la eficacia de sus flechas, supuestamente infalibles. Al enemigo parecía darle igual cómo se llamaran las flechas, ya que continuó su ataque sin inmutarse. Acercándose al arquero, el enemigo se preparó para atacar con su espada hasta que un ruido detrás de él llamó su atención. Reconociendo la oportunidad, el arquero pidió urgentemente al mago que empleara la magia sin demora. Sin dudarlo, el mago canalizó energía destructiva a través de su bastón hacia el cuerpo del enemigo. Concentrando su fuerza vital en el bastón, el mago lanzó un hechizo relámpago que provocó un teletransporte de corto alcance. El arquero se dio cuenta de que el hechizo no había tenido ningún efecto sobre el enemigo y comprendió la verdadera intención del mago de escapar. Por lo tanto, lamentó que, según el código pirata, estuvieran obligados a abandonar a los que quedaban atrás, enfatizando la necesidad de sobrevivir. Su frase se vio interrumpida abruptamente cuando el enemigo lanzó su espada, cuya empuñadura le golpeó de lleno en la frente. Tras el golpe, el mago se derrumbó en el suelo, inmóvil y sin energía alguna. Volviéndose hacia el mago caído, el arquero le preguntó si había escuchado su conversación antes del ataque. Ignorando la pregunta del arquero, el enemigo le preguntó si poseía una espada sagrada. Al principio, evitando el contacto visual, el arquero admitió que carecía de un artefacto tan significativo. Pronto, tanto él como el mago yacían inmóviles en el suelo. El enemigo juntó sus cuerpos en una sola pila, despejando el pasillo. Al hacerlo, detectó signos de vida en el primer guerrero que había sometido, que logró hablar. Johnson negó cualquier implicación con entidades no muertas, comprendiendo ahora el origen del monstruoso flujo de maná. Al observar rasgos distintivos como el cabello rubio y los profundos ojos turquesa, Johnson lo identificó como nada menos que el guerrero halcón. Entre todos sus conocidos, Johnson solo reconoció a uno que encajaba con esta descripción: el formidable guerrero halcón. Abrumado por la admiración, Johnson exclamó su admiración y le pidió un autógrafo. En lugar de concederle el favor, el hombre se acercó a Johnson y le puso suavemente la mano en la cara. En un tono apagado, afirmó que el guerrero había caído, con una convicción inquebrantable. Cuando Johnson intentó indagar más, le informaron de que el hombre había fallecido unos 30 años antes. Se reveló que el guerrero había desaparecido sin dejar rastro tras un conflicto brutal y sangriento. El guerrero protestó vehementemente, afirmando la conocida historia de la desaparición del guerrero junto con la espada sagrada, una historia que Johnson insistía en que coincidía con la de este hombre. Johnson le instó a que regresara, suplicándole que prestara atención al recuerdo imborrable que el mundo tenía de su legado. Antes de que Johnson pudiera pronunciar otra súplica, el hombre lo incapacitó rápidamente con un simple toque, dejándolo inconsciente. Con Johnson ahora tendido en el suelo, el hombre hizo una breve pausa antes de pronunciar sus siguientes palabras. Observando la propensión de ciertas personas a parlotear sin cesar, en particular aquellas que carecen de conocimientos, el hombre comentó su inclinación por los gritos estridentes. Acusó al guerrero no solo de abandonar a sus compañeros, sino también de elegir la supervivencia a costa de la cobardía, agravada por la pérdida de la espada sagrada.
El guerrero, conocido como King el Fuerte, de 56 años de edad, había dedicado 3 décadas a localizar la espada sagrada. Una vez más, la escena dio paso a una feroz batalla en medio de una de las guerras más grandiosas de la historia. Los adversarios, ahora fallecidos, gritaban ruidosamente mientras intentaban retirarse. Por el contrario, los defensores de su patria empuñaban con firmeza sus espadas, dispuestos a vencer a todos sus oponentes. El comandante de la tropa instó sin cesar a su unidad a mantenerse firme y sofocar a las fuerzas rebeldes. Empleando ataques horizontales con una precisión devastadora, atravesó sin esfuerzo a sus enemigos de un solo golpe. Aprovecharon con entusiasmo la oportunidad de grabar sus nombres en los anales de la historia. De repente, el líder de una pequeña unidad oyó al mago cercano lamentarse por el agotamiento de su maná. De pie cerca de allí, el enano alertó de que los enemigos estaban lanzando otro ataque, instando a todos a prepararse. Dando órdenes tanto a sus tropas como a sus compañeros, el comandante ordenó un avance agresivo, reconociendo que la ofensiva suele ser la mejor defensa. Avanzando sin descanso, se enfrentó sin piedad a los enemigos por todos lados y los desmanteló. Sin embargo, en un momento crucial, un suceso le obligó a detenerse y levantar su espada en actitud defensiva. Una oleada de energía atravesó los cuerpos de 2 caballeros que se encontraban cerca del comandante, lo que indicaba que la batalla más feroz aún estaba por llegar. Esta señal ominosa insinuaba que el enfrentamiento más intenso aún estaba por llegar. El enano le aseguró que todo iría bien, lo que llevó al comandante a reconocer que, ahora que el adversario principal estaba presente, debían prepararse una vez más. Ante ellos se encontraba nada menos que el Señor de los Muertos, el más destacado de los 4 comandantes del Señor Oscuro. Conocido como el Rey Fantasma, desenvainó su espada, expresando su placer por conocer al comandante e intentando presentarse. Sin embargo, la comandante intervino rápidamente, negándose a entablar una conversación cortés hasta que finalmente cedió. Descartando su casco, la comandante declaró su negativa a relacionarse con individuos de su calaña. Al revelar su verdadera identidad, la comandante se mostró como una formidable espadachina, una de las más poderosas de sus filas. Identificándose como Rebel Often, juró que esta vez derrotaría personalmente al enemigo. Sin embargo, el enano, que seguía al lado de la comandante, comentó que esta vez no parecía necesario, ya que entre la multitud de guerreros destacaba una figura con la cabeza descubierta y un cabello característico. Era el propio Furkan quien se había unido a la refriega. Cuando Israel Often lo vio, rápidamente le hizo señas para que se acercara. Furkan, expresando su sorpresa, comentó en tono jocoso que parecían estar disfrutando sin él, a lo que el Señor de los Muertos intervino expresando su aburrimiento. Con una cortés disculpa, Furkan bromeó diciendo que no había previsto que se divertirían sin él. Strong, dirigiéndose al enemigo por su nombre, le preguntó por sus intenciones y por qué se divertía estando allí. El villano replicó que su nombre era otro, pero que, dado que sus enemigos no le habían otorgado ningún título, había adoptado ese nuevo apodo. Reflexionando brevemente, Strong reconoció la lógica, pero insistió en dirigirse a él como el nombrado a partir de entonces. El nombrado procedió a sacar un misterioso objeto de su bolsa y ordenó que lo montaran de inmediato. Declaró siniestramente que no debía haber ninguna duda sobre su potencia, ya que perseguiría a su portador en sus sueños más oscuros. El Señor de los Muertos se rió entre dientes, cuestionando la naturaleza de este siniestro artefacto, que parecía ser una especie de espada encantada. Sin embargo, el guerrero aclaró que no se trataba de un arma común, sino de una espada sagrada, capaz de matar al Señor de los Muertos de un solo golpe. La escena cambió, y donde ahora se encontraba Furkan, el cielo estaba notablemente despejado. Viajando junto a otros en un carruaje, repetía sin cesar solo 2 palabras. Su mirada era de una intensidad sobrecogedora, lo que inquietaba al compañero que viajaba a su lado. El viaje le infundía un gran temor, pero perseveró, impulsado por la necesidad de llegar a su destino. Después de un rato, el carro se detuvo y el resistente Furkan reconoció que habían llegado al lugar designado. El conductor del carruaje se volvió hacia los pasajeros y les anunció que habían llegado al siniestro Valle Terrible. Al salir del carruaje, Strong Firkins comentó el nombre tan pomposo que se le había dado al lugar. Otro pasajero lo describió como un lugar frecuentado por fantasmas y contó historias de viajeros desaparecidos que se atrevieron a entrar. Para añadir más misterio al ambiente,
abundaban los rumores sobre la residencia del Rey Fantasma, un nombre muy conocido entre la población. Este gobernante espectral, el Señor de los Muertos y el primero de los 12 Reyes Fantasmas, supuestamente aún residía allí. Firkins especuló sobre la continua existencia de la aterradora figura que maldecía a todos los seres vivos y comandaba un ejército de espíritus. En medio de la discusión, un pasajero cuestionó el propósito de Furkan al aventurarse allí a su edad, indagando si realmente quería estar allí. Furkan expresó con indiferencia su curiosidad por una espada legendaria que, según los rumores, se encontraba en el valle. Respondió que no tenía nada de especial. Simplemente había oído que allí había una espada legendaria, y por eso había venido a comprobarlo. Cuando Furkan le lanzó de repente un objeto envuelto, el curioso pasajero se sorprendió. Al desenvolver el regalo, el hombre descubrió una espada mágica procedente de una ciudadela olvidada, que irradiaba un poder increíble. Furkan le explicó que era una compensación y le advirtió que no dejara que su poder nublara sus mentes. Poco después, el carro se alejó a toda velocidad, dejando al destinatario del regalo eufórico, agitando su espada en todas direcciones con alegría. Ahora, de pie en el umbral, el único objetivo del guerrero era la posibilidad de encontrar la espada legendaria en su destino previsto. Avanzando con cautela, su mente estaba consumida por la certeza de que la culminación de su viaje se encontraba dentro de esas paredes. Al entrar, se encontró con una formidable horda de adversarios que, aunque carecían de inteligencia y rapidez, llenaban la caverna con sus espantosos chillidos. Sin inmutarse por el espectáculo, Furkan cogió un pequeño palo y silenció rápidamente a uno de los muertos vivientes con un golpe firme en la cabeza. Reprendió a la criatura por su comportamiento ruidoso, pero ésta le respondió explicándole sus problemas para controlar la ira. Sin desanimarse, Furkan siguió adelante, exigiendo la espada legendaria, pero se encontró con la confusión de los muertos vivientes. Un hombre muerto, lidiando con la situación, citó la prohibición contra los intrusos vivos, lo que dejó al guerrero en un dilema. A medida que se reunían más muertos vivientes, rodeando al único alma viviente, sus preguntas se convirtieron en órdenes, instándole a marcharse si valoraba su vida. En respuesta, el guerrero volvió a recurrir a la fuerza, golpeando a otro no muerto y exigiendo la espada, sin éxito. Un no muerto enfurecido respondió, intentando golpear a Furkan, condenando su burla a los muertos. Imperturbable, Furkan buscó una solución a través del diálogo, expresando su esperanza de llegar a un entendimiento mutuo. Descontentos, los muertos vivientes respondieron a sus palabras con agresividad, lo que llevó a un rápido intercambio de golpes. A medida que la confrontación se intensificaba, los muertos vivientes caían uno tras otro, y sus cuerpos quedaban reducidos a restos dispersos. Tras la batalla, la cueva quedó sembrada de los restos de los enemigos derrotados. Perplejos, se preguntaron cómo el daño físico podía afectar a seres que normalmente eran inmunes a él. Imperturbable, el guerrero siguió blandiendo el palo con forma de hueso, declarando que era hora de que los muertos se enfrentaran a su destino. Ante su determinación, los muertos vivientes se dispersaron, suplicando evitar una segunda muerte. El hombre se dio cuenta de que había demostrado su punto. La violencia podía servir como medio de comunicación. En medio del caos, Furkan distinguió una voz familiar e identificó su origen como el mismo intruso. Al volverse, vio a un hombre muerto junto a una aparición que se parecía a su amigo. El hombre muerto se inclinó, suplicando al Señor de los Muertos que hiciera justicia en nombre del intruso vivo. Vladimir expresó su sorpresa al encontrarse con una persona viva, lo que llevó al intruso a presentarse. El hombre reconoció el asombro del gobernante, señalando el tiempo transcurrido desde su último encuentro. Invitó a Vladimir a participar en la misma fiesta que disfrutaron durante su primer encuentro, dirigiéndose a él por su nombre. El villano reflexionó por un momento antes de reconocerlo. Se dio cuenta de que la figura que tenía ante sí no era otra que el guerrero conocido como Furkan el Fuerte. Durante un instante, los dos viejos conocidos se miraron a los ojos, hasta que el guerrero preguntó si el Señor de los Muertos lo recordaba. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Vladimir mientras afirmaba que recordaba vívidamente su encuentro pasado. Confesó que nunca podría olvidar el rostro del hombre que una vez se atrevió a desafiar su autoridad, y recordaba bien su nombre: el guerrero Furkan. El hombre reprendió entonces al Señor de los Muertos por sus fechorías pasadas, insistiendo en que ahora debía responder por sus actos,
ya que el propio guerrero se había convertido en un anciano. Instó al Señor a que dejara de lado sus preocupaciones. Además, reveló que ya no era un guerrero, ya que hacía tiempo que había abandonado el nombre de Furkan el Fuerte. Esta revelación sorprendió al villano, que se burló de la idea de que un anciano buscara de repente el conflicto. En busca de claridad, el Señor de los Muertos cuestionó los motivos del hombre, preguntándose si su presencia estaba impulsada por una sed de sangre. El hombre negó rotundamente tales intenciones y explicó que buscaba la espada legendaria. Escéptico, el villano le presionó para que le diera más detalles sobre la espada legendaria, lo que llevó al hombre a implorarle que no fingiera ignorancia. Tras una breve pausa, Furkan afirmó conocer la existencia de un arma capaz de desgarrar los cielos, situada en las inmediaciones. Apuntando con su bastón hacia el villano, le exigió que se rindiera, amenazándole con la muerte si no lo hacía. Divertido, el Señor de los Muertos admitió la veracidad de la afirmación del hombre, confirmando la presencia de la espada. Sin embargo, reveló un obstáculo importante. Él, el Señor de los Muertos, era un lich, que había trascendido la muerte misma. Confiado en su superioridad, dudaba de la capacidad del viejo guerrero para derrotarlo, y sus palabras resumaban arrogancia. Sin inmutarse, el hombre juró atormentar al Señor de los Muertos hasta que suplicara que lo liberara. El villano preguntó por qué Furkan, supuesto portador de la espada sagrada, buscaba otra espada. Tras un momento de reflexión, el guerrero admitió en tono apagado que buscaba la espada legendaria porque ya no poseía la espada sagrada. El villano afirmó recordar que el guerrero poseía la espada sagrada, pero el hombre reiteró que ya no la tenía. Esta afirmación provocó la risa y una sonrisa burlona del señor, incrédulo de que el guerrero más grande pudiera haber perdido una reliquia tan importante. Dudaba de la inteligencia del poderoso guerrero, incapaz de comprender cómo había podido cometer tal error y extraviar un artefacto tan poderoso. Sospechando un engaño, el villano consideró la posibilidad de explotar al guerrero para sus propios fines, creyendo que éste estaba inventando el verdadero propósito de su visita a la cueva. En respuesta, el hombre comentó sobre la lengua persuasiva del Señor. Blandiendo su bastón, declaró un cambio de planes y expresó su deseo de conversar. Aunque el hombre insinuaba un diálogo de fuerza bruta, el villano comprendió la amenaza subyacente y se evadió rápidamente. Intentando dialogar, el Señor de los Muertos trató de razonar con Furkan, considerando que la batalla era inútil. Sin embargo, el hombre parecía desinteresado en la conversación, y sus golpes se volvían más fuertes con cada golpe. Aprovechando la oportunidad, el guerrero detuvo al primero de los 4 comandantes del Señor Oscuro, lo que le permitió golpearlo con su bastón. Se produjo una explosión que dispersó el cuerpo del Señor en partículas oscuras. A pesar de las afirmaciones de superioridad del villano, Furkan se mantuvo firme en su concentración. Mientras el villano declaraba la tierra de los muertos, Furkan mantuvo su determinación. Al presenciar la transformación de sus enemigos, miró fijamente a los ojos a su oponente. En un lugar repleto de cadáveres, el villano proclamó la imposibilidad de derrotar al Señor de los Muertos. Con un gesto autoritario, el Señor convocó a un segador y le ordenó que eliminara al guerrero. Confundido por el repentino giro de los acontecimientos, el hombre acortó rápidamente la distancia y golpeó repetidamente a su oponente con su bastón. Momentos después, la formidable segadora se materializó en el aire, exudando una potente energía. Sin embargo, en cuestión de segundos, la parca se encontró inmovilizada, incapaz de actuar. Resultó evidente que el hombre había logrado restringir una parte crucial de la esencia de la parca con una sola mano. El segador permaneció en silencio, contemplando su próximo movimiento mientras su forma física comenzaba a desvanecerse. En un susurro, admitió que retirarse podría ser la decisión más sensata. Sin embargo, el arma del segador permaneció en la realidad, ahora empuñada por el guerrero. Ante tal visión, el miedo se apoderó del oscuro alma del Señor de los Muertos. Al darse cuenta de la peligrosa situación, el villano decidió que la retirada era la opción más prudente y declaró al guerrero una bestia monstruosa. El hombre reclamó una parte del arma del segador, iniciando una cuenta atrás y exigiendo la espada al villano antes de que expirara el tiempo. Con una mirada seria, el Señor de los Muertos comprendió que se avecinaba un enfrentamiento decisivo y se dio cuenta de que debía emplear todas sus fuerzas para prevalecer.
Una sonrisa maníaca adornó el rostro del villano mientras advertía al guerrero que esta vez no sería tan fácil escapar. Su cuerpo vibraba de energía, manifestando cristales afilados que se lanzaron hacia el guerrero a la velocidad del rayo. Concentró su mirada intensamente, anticipando el impacto de los proyectiles en el cuerpo del guerrero. Sin embargo, cuando el polvo se asentó, el primero de los comandantes de los Señores Oscuros se dio cuenta de que la victoria en esta lucha no sería fácil. Ante él se encontraba Furkan, aún agarrándose una parte del costado del segador, pronunciando solo una palabra. La sonrisa del villano se desvaneció al reconocer la necesidad de tomar medidas drásticas. Desenvainando una espada, juró demostrar las habilidades que había perfeccionado durante los últimos 30 años de separación. En cuestión de segundos, se arrodilló ante Furkan y le entregó la espada al guerrero. Expresando su satisfacción por el éxito de la negociación, el hombre reconoció la culminación de sus esfuerzos. Observando desde una distancia segura, los muertos lamentaban la humillación de su líder. Mientras tanto, el Señor de los Muertos reflexionaba sobre lo que el guerrero había estado haciendo durante los 30 años transcurridos desde su último encuentro para llegar a ser tan formidable. Su escrutinio de la espada delataba una mezcla de curiosidad e incredulidad, lo que le llevó a cuestionar su autenticidad. La voz del villano temblaba mientras confirmaba que se trataba efectivamente de la legendaria espada larga. El hombre, asombrado, repitió la frase espada larga en voz alta varias veces. Siguió otra pausa, rota por la lenta cuenta atrás hasta 3. Con una reverencia más profunda, el villano confesó que nunca habían poseído la espada legendaria. Era solo un rumor inventado para atraer a los aventureros. En medio del reciente brote de peste y la prolongada guerra, dejaron de visitar la cueva y recurrieron al engaño como medio para recolectar almas. Furkan reunió sus fuerzas, inhaló profundamente antes de gritarle al villano, exigiéndole saber el propósito de revelar la verdad. En respuesta, el señor se limitó a reír, lo que llevó al guerrero a declarar que matarlo no servía de nada. Él sobrevivía como debía hacerlo. Al villano le parecía increíble que el guerrero no mostrara ninguna intención de hacerle daño, aparentemente dispuesto a dejarlo ir. Furkan afirmó que, aunque podía acabar con el villano a su antojo, su intención inicial al venir aquí no incluía tal violencia. Reconociendo la futilidad de matar al Señor de los Muertos, sabiendo que probablemente resucitaría, Furkan lo consideró una pérdida de tiempo. Cuando comenzó a marcharse, Furkan se detuvo, perturbado por una sola palabra. Mientras tanto, el villano se acercó a su nuevo conocido, esperando que el guerrero hiciera justicia como un héroe. De repente, Furkan puso su mano sobre el hombro del señor, preguntándole sobre la posibilidad de una verdadera resurrección, no como un fantasma sin mente, sino en plena forma. Buscaba una resurrección similar a la de un ser completamente restaurado. El Señor de los Muertos se burló de la idea, preguntándole si Furkan se creía un dragón divino capaz de hacer milagros. Sin embargo, admitió la posibilidad de invocar un alma y colocarla en otro cuerpo, una práctica asociada con las brujas. Mientras se reía, el Señor de los Muertos sintió que Furkan le apretaba el hombro con más fuerza, y su confusión aumentó. La actitud de Furkan cambió a la locura mientras susurraba su demanda de crear un lich. La escena pasó a un bosque por el que atravesaba un caballero con armadura completa, acompañado por una figura encapuchada. Junto al caballero se movía un hombre encapuchado, cuyo propósito aún no se había revelado. Mientras viajaban, sin saberlo, llamaron la atención de una pequeña banda de bandidos del bosque, famosos por sus robos. Al percibir a los viajeros como una presa fácil, los bandidos salieron de su escondite para llevar a cabo sus malvadas acciones. El caballero, vestido con una armadura de hierro, se enfrentó a los bandidos y les advirtió que se marcharan o sufrirían las consecuencias. Sin embargo, en un giro repentino de los acontecimientos, uno de los bandidos soltó una flecha que alcanzó al caballero en la cabeza. Otro bandido se acercó al hombre encapuchado y le exigió sus objetos de valor bajo amenaza de muerte. Imperturbable, el hombre encapuchado canalizó energía hacia el cadáver del caballero caído, burlándose de la locura de los bandidos. Expresando su incredulidad ante la audacia de los bandidos, se maravilló de su errónea decisión de atacar. Refunfuñando, el caballero advirtió a los bandidos que no tenían nada que ofrecerles salvo una muerte dolorosa en las profundidades del bosque. Los bandidos retrocedieron asustados cuando el cadáver reanimado habló, con el terror reflejado en sus rostros.
El aparente líder de los bandidos descartó el fenómeno como un truco e insistió en atacar a quien había revivido el cadáver. Sin embargo, cuando la espada del bandido entró en contacto con el cuerpo del hombre encapuchado, se hizo añicos. Con voz tranquila, el hombre encapuchado relató una antigua discusión con su hijo sobre quién despojaría primero a los bandidos de sus ropas. Describió cómo su hijo, con un calor abrasador similar al de la lava, incineró las prendas de los bandidos, dejando solo restos carbonizados. En última instancia, el verdadero deseo del hijo era revelar la corrupción del mundo, purgar el mal y liberar a sus víctimas de su opresiva armadura. Sobre la cabeza del hombre surgió un enorme orbe de fuego, mientras gritaba apasionadamente que solo eso podía liberar a la humanidad de sus cadenas y absolver sus pecados. Los gritos de los pecadores resonaban, invocando la muerte, mientras una esfera ardiente obligaba a los bandidos a retirarse. La figura encapuchada mantuvo su fachada amenazante durante un tiempo, continuando con sus gritos en un intento de intimidar a los bandidos. Sin embargo, su resistencia decayó rápidamente y dejó de gastar energía para mantener la bola de fuego sobre su cabeza. Con esto, quedó claro que ya se podía quitar la capucha, revelando la verdadera identidad del hombre, si es que quedaba algún bandido para presenciarlo. Vestido con una armadura de hierro, un individuo argumentó que destruirlo todo para capturar a un solo bandido era irrazonable. El guerrero replicó, revelando que, a pesar de su apariencia, la bola de fuego no contenía ninguna sustancia. Además, comentó que incluso el Señor de los Muertos parecía tener un don para la supervivencia, ya que había soportado una flecha en la cabeza. El primero de los 4 comandantes del Señor Oscuro se quitó el casco, revelando su condición de lich y restando importancia a tales heridas. El bandido que había golpeado al guerrero yacía en el suelo, desnudo salvo por su ropa interior. Su atuendo ahora pertenecía al Señor de los Muertos, quien lamentaba la necesidad de cambiarse de ropa con frecuencia y ocultar su identidad. El guerrero le aseguró que sería peor si se corriera la voz de que un lich acechaba en las cercanías. El guerrero le advirtió de las posibles complicaciones con la iglesia, pero el Señor de los Muertos no se inmutó ante las amenazas religiosas. Lo más importante para Furcán era asegurarse de que el Señor de los Muertos permaneciera ileso, tal y como habían acordado. El lich derrotado no encontraba mucha satisfacción en su papel en estas aventuras. Cuando el guerrero conversó con el Señor del Inframundo sobre su necesidad de consumir a un individuo con su lich y devolverlo a la vida, el lich respondió que tal acto no podía equipararse a la creación de muertos vivientes sin mente. En la muerte, toda existencia está destinada a la oscuridad. Esto resultó ser tanto una bendición como una maldición. El antagonista advirtió al guerrero de los riesgos que conllevaba desafiar este orden natural. ¿Estaba Furkan realmente preparado para emprender esta empresa con el único fin de revivir a su antiguo compañero como un ser universalmente despreciado? Sin pensarlo mucho, el guerrero afirmó su indiferencia, impulsado únicamente por su búsqueda de la espada. De hecho, la necesidad de este lich se debía al hecho de que su viejo amigo era el custodio de la espada sagrada. En consecuencia, Furkan imploró al Señor del Inframundo que le ayudara en este asunto. Al contemplar la propuesta, el villano notó la tensión en los músculos y las venas del guerrero. Tras una breve pausa, sellaron su acuerdo con un apretón de manos, y el lich sugirió la necesidad de preparar meticulosamente el cuerpo del difunto. El corazón del difunto, un ojo experto en buscar almas y una parte del cadáver de un cerdo se consideraron componentes esenciales. Sin embargo, el lich especuló que el cadáver del cerdo podría ser prescindible, lo que llevó al guerrero a interrumpir y solicitar instrucciones más claras. Una vez resuelto esto, Furkan prefirió recibir orientación directa en lugar de más explicaciones, ansioso por continuar. Así, Furkan y el Señor del Inframundo se encontraron solos en el bosque, emprendiendo su viaje. A medida que se adentraban, una sonrisa se dibujó en el rostro del lich, indicando que habían llegado a su destino. Ante ellos se extendía un antiguo bosque, al que los lugareños solían llamar el Jardín Élfico. El hombre volvió a preguntar si el corazón del bosque se encontraba realmente en ese reino. En respuesta, el señor explicó que la resurrección de un ser fallecido requería un tributo, un sacrificio. Para una persona común, un cerdo sería suficiente. Sin embargo, si se trataba de un gran mago, el sacrificio exigido sería mucho más sustancial. Hasta ese momento, todo parecía comprensible. Sin embargo, Jartina seguía desconcertada por un detalle.
¿Por qué todos estos acontecimientos coincidían con la ubicación de la morada de su amigo perdido hace tanto tiempo? Un pequeño destacamento de soldados tomó posiciones discretas, esperando a su presa. Mantuvieron el silencio más absoluto, observando a su objetivo, listos para atacar en el momento oportuno. Algunos de ellos estaban paralizados por el miedo, ya que el objetivo se acercaba rápidamente a sus posiciones. Cuando un soldado comentó que había un oso delante de ellos, otro lo corrigió, identificándolo como el verdadero guardián del bosque. Su misión ese día era someter a este guardián y acabar con él en el acto. Un compañero guerrero abogó por un ataque inmediato, pero su compañero no estuvo de acuerdo con la táctica. Al principio lo descartó como una broma, pero el soldado se alarmó cuando su compañero, armado con una espada, salió corriendo de entre los arbustos. Al llegar hasta el oso, el soldado lo golpeó, provocando un resonante sonido metálico. El sonido metálico resonante indicó que la espada había chocado con un objeto de hierro, partiéndola en dos mientras el soldado bajaba la mirada. Ahora desarmado, se dio cuenta de que el guardián del bosque lo había visto y se había vuelto para enfrentarse a él. Sin dudarlo, la criatura lanzó un poderoso golpe, incapacitando rápidamente al intruso. En un instante, el cuerpo sin vida del bandido yacía en el suelo del bosque. El oso, sintiendo la presencia de otras amenazas similares cerca, permaneció alerta. El comandante de los soldados, presa del miedo, se enfrentó a la realidad de la furiosa bestia que tenía ante sí, instado por sus subordinados a defenderse con todas sus fuerzas. De repente, una mano se posó sobre el hombro del comandante, acompañada de una voz tranquila que se acercaba. Envuelta en el anonimato, la figura declaró que más víctimas serían inútiles y afirmó su intención de resolver la situación. Mirando fijamente a los ojos del oso, le aseguró en voz baja que se ocuparía del asunto de inmediato. Sin conocer su identidad, los soldados reflexionaron, mientras que uno de ellos lo reconoció por las historias y se emocionó al ser testigo de su legendario poder en primera persona. Nada menos que el famoso mago Adal, cuyas hazañas se comentaban en los asentamientos cercanos, dio un paso al frente. El oso, cauteloso como cualquier criatura, se movía lentamente, imitando la deliberada quietud del mago. Su interacción se desarrolló en una quietud cargada de tensión, marcada por los movimientos cautelosos del oso y la postura serena del mago. Al observar el cambio en la atmósfera con la llegada del mago, los soldados intercambiaron comentarios, reconociendo el cambio palpable. Tras unos momentos de tensa expectación, el mago levantó bruscamente la mano y señaló hacia adelante con determinación. Con un gesto de invitación, el mago invitó al oso a acercarse, sorprendiendo y animando a los soldados. Al observar la audaz provocación dirigida a su formidable adversario, los soldados se maravillaron de la osadía del mago. Enfurecido de nuevo, el oso cargó contra su enemigo, con la intención de destrozarlo con sus poderosas garras. Sin embargo, el mago, anticipándose al ataque, adoptó una postura defensiva momentos antes de que el oso se acercara. En un rápido intercambio, el oso atacó con su pata, pero Adil se mantuvo firme, impasible. Evitando rápidamente el golpe, Adil desplazó su cuerpo hacia la izquierda, aprovechando los torpes movimientos del oso. Aprovechando el tamaño y la limitada agilidad del oso, Adil le asestó un golpe preciso en el hígado. Los soldados estallaron en incredulidad cuando el mago acertó un golpe en el flanco fuertemente blindado del oso. Reconociendo la necesidad de seguir actuando, Adil esquivó el golpe de represalia del oso y se preparó para otro ataque. Aprovechando el momento oportuno, Adil propinó una fuerte patada en la cabeza del oso, infligiéndole un daño significativo. A pesar de su lucha, el oso permaneció consciente y listo para el combate, levantándose con considerable esfuerzo. Sin desanimarse, Adil, recurriendo a su fuerza y concentración, lanzó una serie de golpes para incapacitar a su oponente. Aunque el oso logró bloquear el ataque, Adil persistió, preparándose para asestar un golpe decisivo. En un rápido giro de los acontecimientos, el oso respondió con un poderoso golpe, que tomó a Adil por sorpresa y lo dejó vulnerable al ataque. Aceptando la fuerza que se le venía encima, Adil decidió absorberla con un bloqueo sólido, manteniendo su postura mientras su cuerpo absorbía el impacto. A pesar del movimiento, Adil permaneció clavado en el sitio, con la concentración inquebrantable mientras se enfrentaba a su adversario. Un soldado comentó el desafío que suponía un adversario tan formidable, mientras que otro expresó su decepción por la falta de magia visible por parte del mago. En respuesta,
Su compañero afirmó que la verdadera magia residía en la capacidad de Adil para enfrentarse al oso utilizando solo sus propias manos. Mientras conversaban, Adil sacó un pequeño palo de su espalda, preparándose para enfrentarse al oso enfurecido. Mientras tanto, Furkan y el Señor de los Muertos continuaban su viaje por el bosque, con el guerrero dispuesto a transmitir algo a su compañero. Alertando al Lich de su entrada en el territorio de los habitantes del bosque, Furkan aconsejó vigilancia a partir de ese momento. Mientras avanzaban, hablaron de la presencia de elfos en la zona, anticipando posibles encuentros con los guardianes del bosque. Furkan hizo hincapié en el famoso temperamento del dueño del bosque, instando a la precaución para evitar llamar la atención de forma indeseada. Tranquilizado, el Lich compartió una historia sobre un personaje particularmente malévolo conocido por sus tendencias destructivas. A mitad de su revelación, el guerrero se quedó en silencio, absorto en sus pensamientos al darse cuenta de algo de repente. Continuando su viaje, el movimiento repentino de Furkan sobresaltó al Lich, que instintivamente adoptó una postura defensiva. Para sorpresa del Lich, el guerrero reanudó su marcha imperturbable, sin prestar mucha atención a su compañero. A medida que avanzaban, Furkan observó la devastación que se extendía ante ellos, lo que indicaba que se acercaban a una zona devastada por la destrucción. El villano especuló que los castores gigantes podrían ser los responsables de la destrucción, pero el hombre le respondió que los habitantes del bosque no solían comportarse así. Justo cuando el guerrero comenzaba a deducir quién era el verdadero culpable, una lanza pasó silbando y se clavó con fuerza en el suelo. El estruendo de unos cascos se acercaba mientras un caballo galopaba hacia ellos. Los soldados adoptaron una postura defensiva al acercarse, a la espera de nuevas órdenes. Montado en el caballo, el comandante de la unidad se dirigió a la pareja, cuestionando la interferencia humana en el bosque. Consciente del conflicto histórico entre los guardianes del bosque y los humanos, el guerrero se preguntó si las lealtades habían cambiado. El comandante advirtió de las consecuencias de la resistencia y exigió obediencia. Afirmando su autoridad, identificó a su unidad como los preocupados. El Señor de los Muertos se enfrentó al comandante, lo que le llevó a preguntarle por su identidad. Antes de que el Lich pudiera responder, Furkan intervino, alegando que solo eran viajeros de paso. Sin embargo, no pudo resistirse a mencionar que la zona pertenecía a los guardianes del bosque. Tras un momento de reflexión, el comandante reveló su misión: recuperar las tierras ancestrales de los habitantes del bosque. El bosque se había convertido en el centro de una campaña de conquista, y el comandante insinuó las consecuencias que acarrearía para los civiles entrar en una zona de guerra. Advirtiendo de la ley marcial, señaló que estaban dispuestos a aplicarla. Una energía púrpura envolvió al Señor de los Muertos a medida que la tensión aumentaba, y solo se disipó cuando el hombre ordenó que se retiraran. Hablando con calma, le aconsejó que redujera el ruido innecesario y, dirigiéndose al comandante con más firmeza, sugirió que regresaran y le aconsejó que se mantuviera centrado en sus obligaciones. Justo cuando estaban a punto de desaparecer entre el follaje, el comandante, sentado sobre su caballo, se volvió hacia el Señor de los Muertos en el último momento. Comentando el sorprendente parecido con el bandido buscado, insistió en ver su rostro. Incapaz de soportarlo más, el Señor de los Muertos preguntó al guerrero si era hora de acabar con todos ellos. El hombre se detuvo a reflexionar, reconociendo la intrusión del rey del pueblo en las tierras forestales de los guardianes, para su gran disgusto. De pie junto al comandante, un soldado señaló de repente hacia un arbusto, instándole a investigar. Allí yacía el enorme cadáver de un oso, que llamó rápidamente la atención del comandante debido a su inusual tamaño. Al levantar la vista, vio a un pequeño grupo de personas reunidas alrededor del cadáver del oso. Entre ellos se encontraba el mago Atal, frotándose las manos con alegría y proclamando el cumplimiento de su misión. Al comandante le costaba creer que el mago hubiera realmente abatido a la bestia, pero el mago se limitó a afirmar que era su deber. Teniendo en cuenta los rumores de que Adil había matado una vez a un ogro con sus propias manos, tales hazañas no eran del todo sorprendentes. Comentó que no se podía esperar menos de un mago, ya que realizar tareas aparentemente mágicas era la esencia de su arte. En medio de su conversación, el guerrero decidió acercarse al oso sin vida para inspeccionarlo más de cerca. Se dio cuenta de que esta criatura encajaba con la descripción de su presa, lo que le llevó a reconocer el considerable poder del mago. Absorto en sus pensamientos, Furkan se encontró de repente frente a dos soldados, con sus lanzas amenazadoramente cerca de su rostro.
Al observar la escena, el comandante comentó la aparente locura de Furkan y le ofreció la oportunidad de marcharse pacíficamente. Con voz severa, el comandante de la tropa declaró la ejecución inmediata de Furkan de acuerdo con la ley marcial. Tras una breve pausa, el comandante concedió a Furkan la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras. Furkan permaneció en silencio durante un momento antes de pronunciar una sola palabra. En ese instante, una flecha atravesó el cuerpo del comandante, casi clavándolo a su caballo. Momentos después, más flechas llovieron sobre los desconcertados soldados, que luchaban por discernir el origen del ataque. Indefensos y sin refuerzos, los soldados se encontraron en una situación desesperada, sin cobertura ni apoyo. Los supervivientes clamaron por organizarse, reconociendo la emboscada y formando apresuradamente formaciones defensivas. Los asaltantes se rebelaron como elfos, liderados por una chica al mando que ordenó la aniquilación de sus enemigos. La comandante elfa dirigió un escalofriante mensaje a los soldados restantes, afirmando que los intrusos en su bosque servirían de abono para sus árboles. Con rápida precisión, los elfos lanzaron una lluvia de flechas contra sus adversarios en respuesta. Ante el ataque, los soldados lucharon por evadir la rápida descarga de flechas. Cabe destacar que entre los soldados también había magos, situados más cerca del comandante para protegerlo. Estos magos erigieron una formidable barrera, reforzada por sus energías mágicas, lo que llevó a uno de ellos a preguntar por el bienestar del comandante en medio del caos. Este admitió haber bajado la guardia y expresó su incredulidad ante el hecho de que los adversarios elfos hubieran mantenido su emboscada sin ser detectados durante tanto tiempo. Espoleando a su caballo, ordenó a los magos que mantuvieran la defensa mientras pedía refuerzos. Con los enemigos rompiendo sus defensas, al mago y a los soldados que quedaban les resultaba cada vez más difícil mantener su resistencia. Mientras tanto, Furkan observaba el desarrollo de los acontecimientos hasta que un ruido sospechoso llamó su atención por detrás. Cuando una flecha pasó silbando a su lado, la esquivó y criticó la decisión del comandante de abandonar a sus tropas. A pesar de que le lanzaron más flechas, Furkan las esquivó con destreza y aconsejó a los soldados que hicieran lo mismo. El Señor de los Muertos preguntó cuándo podría empezar a eliminar a todos los presentes, pero Furkan sugirió que se centraran en evadir los ataques. En particular, optó por traer al mago Adel, que desviaba hábilmente las flechas con un peculiar bastón. De manera impresionante, Adel incluso interceptó flechas con sus propias manos, deteniéndolas justo antes de que alcanzaran su cuerpo. Demostrando su talento, destrozó las flechas con rápidos movimientos de mano, realzando su personalidad. Uno de los 4 comandantes del Señor Oscuro reconoció la habilidad del guerrero, lo que llevó a Furkan a compararlo con su yo más joven. De repente, Adil se rindió, revelando que no era más que un mercenario. Alguien se acercó, oponiéndose a la rendición del mercenario dadas las graves circunstancias. Una elfa, quitándose la máscara, advirtió del terrible destino que les esperaba a aquellos que provocaran la ira del bosque. Sorprendidos, el Señor de los Muertos y su asistente se dieron cuenta de que se enfrentaban a una auténtica elfa oscura, una adversaria rara y formidable. Con voz atronadora, decidió preguntarle a la chica qué había dejado atrás el elfo oscuro, pero ella pareció disgustada con su elección de palabras. Comenzó a gritar, tachando a la figura encapuchada de intolerante y exigiendo su ejecución inmediata. Furkan se acercó a ella y le propuso resolver el asunto allí mismo. Se dio cuenta con inquietud de que el adversario había logrado acercarse tanto y de forma tan discreta. Momentos después, el guerrero comentó que las emociones de la chica eran transparentes, y cuando ella permaneció en silencio, le preguntó si lo recordaba. Recordó sus interacciones juguetonas y los paseos a caballito de su infancia, recuerdos entrañables para él. Enfurecida, la chica disparó una flecha con su arco, acusando al humano de falta de respeto. Con un movimiento rápido, él desvió la flecha y sugirió que mantuvieran una conversación civilizada. Sin embargo, la elfa rechazó la idea, negándose a dialogar con el humano al que consideraba degenerado. Lamentó el incumplimiento del pacto de no agresión por parte de los extraños que habían invadido sus tierras. Su perspectiva sobre los humanos estaba empañada por su historial de destrucción de bosques y persecución de su especie. Furkan absorbió sus quejas antes de insinuar sutilmente la necesidad de adoptar un enfoque diferente para la comunicación. Con una voltereta, se acercó al cuerpo inmóvil del oso en el suelo. Empleando una técnica misteriosa, ordenó al oso que recuperara su verdadera forma, dirigiéndose a él como Druida Garm. Para los espectadores, quedó claro que el oso era, en realidad, un humano disfrazado.
El elfo preparó otra flecha y ordenó al guerrero que retirara sus manos mugrientas de la forma del oso. Furkan respondió con una carcajada, consciente de su posición ventajosa. Rápidamente, levantó al druida por el cuello y declaró la necesidad de negociar de inmediato. En cuestión de segundos, el elfo se dio cuenta de la verdadera situación del druida, atrapado por el guerrero. El tono de Furkan cambió, enfatizando la importancia de la atención de los elfos si deseaban salvaguardar a su estimado señor. Antes de que el hombre pudiera terminar su advertencia, el elfo lanzó una flecha explosiva. En medio de la explosión que se desvanecía, el elfo denunció cualquier negociación con los invasores. Incluso cuando el polvo se asentó, Furkan, sin desanimarse, se dirigió a los elfos. Expresó su sorpresa por el comportamiento irracional de la chica, dado el resultado casi fatal para Sir Gum. La perplejidad persistía sobre cómo una flecha de maná no había logrado acabar con un vagabundo del bosque aparentemente inmóvil. El Señor de los Muertos se dirigió en voz baja a Furkan como el Rey Lich, audible solo para el guerrero. Furkan, que ahora miraba a sus adversarios con desdén, comentó su espantosa conducta y sugirió que la corrigieran. Reacios a hacerle caso, los elfos lanzaron una lluvia de sus flechas más potentes. Aprovechando la oportunidad, el Señor de los Muertos erigió una barrera de energía impenetrable alrededor de sí mismo y del guerrero. Cuando las flechas se estrellaron contra el escudo protector, procedió con su siguiente técnica, colocando su mano sobre el suelo helado. Al instante, los soldados caídos comenzaron a levantarse, impulsados por la orden del Señor de los Muertos de reunirse, con la nueva misión de inculcar buenos modales a los elfos. La escena cambió a un puesto avanzado del ejército humano cercano, no muy lejos de la ubicación anterior. Dentro de la tienda más grande, un fuerte grito atravesó el aire, proveniente del general. La causa de su arrebato fue un intruso que entró en su tienda, lo que ya alimentaba su ira. Sin embargo, al ver que su subordinado traía una cebra, la actitud del general cambió a diversión, expresando su afición por tales peculiaridades. Cuando los subordinados y la cebra entraron, el general se percató de que había otro visitante, que parecía gravemente herido. Era el comandante de la pequeña unidad que informó al general de su captura. Reconociendo la vergüenza de su situación, el comandante reveló que habían sido rodeados mientras interrogaban a individuos sospechosos. La curiosidad del general se despertó por estos sospechosos, lo que llevó al comandante a proporcionar más detalles. Un anciano y una misteriosa figura encapuchada. Siguió una reflexión, ya que el general llevaba mucho tiempo buscando a esos desconocidos. Volviéndose hacia uno de los guerreros que se encontraban en la tienda, le preguntó si los habían encontrado. Reconocidos como figuras prominentes en la región, el comandante identificó rápidamente la armadura blanca como la nieve del guerrero y se dio cuenta de su afiliación al ejército, al servicio del rey en la más alta orden de la caballería. Aprovechando la oportunidad, el general preguntó al comandante por los rasgos distintivos del anciano. Cabello rubio, ojos azules y una cicatriz en la cara. Tras confirmar la descripción, comentó lo inquietante que era el anciano, sugiriendo que había muerto a manos de los elfos, que no perdonaban a nadie. Al salir de la tienda, le susurró al comandante que si realmente buscaban al mismo individuo, era probable que los elfos ya se hubieran encargado de él. Al general le parecía increíble que el objetivo de la persecución del caballero mereciera la atención de la más alta orden de la caballería. Advirtiendo al general que no profundizara más en el asunto, le advirtió que la ignorancia a menudo garantizaba un mejor descanso, insinuando el peligro potencial de buscar más información. Con un nuevo objetivo en mente, solicitó la ayuda del comandante para cumplirlo. Concretamente, el guerrero solicitó la ayuda del comandante para localizar el último paradero conocido del anciano. La escena se trasladó al templo de los guardianes del bosque, enclavado en la base del árbol oculto. En una cámara clandestina, varios elfos realizaban rituales habituales en tiempos de adversidad. 3 elfos altos y un anciano se reunieron, intuyendo una amenaza inminente para su bosque insinuada por los signos celestiales. La mirada del anciano emanaba energía mientras escrutaba más allá de los límites mortales, discerniendo un peligro inminente. Sin embargo, las visiones en el recipiente de adivinación revelaron más de lo que los altos elfos esperaban, incluyendo a un subordinado dormitando en la cocina. Guiado por los elfos altos, el anciano contempló la captura de Gama y Daram por parte de unos asaltantes desconocidos. Cabe destacar que aclararon que no eran agentes del Imperio de Acero los responsables del secuestro. Esta figura sombría,
oculta durante mucho tiempo, provocó alivio entre los elfos ante la aparición de Furkan el Fuerte. El campo de batalla ofrecía una visión espantosa, con la hierba, antes vibrante, ahora manchada de sangre fresca. El olor a muerte flotaba pesadamente en el aire, señalando inequívocamente la reciente ocurrencia de un conflicto brutal. Orn y el comandante permanecieron en silencio, con expresiones que lo decían todo sin necesidad de palabras. El comandante reconoció la cruda realidad de que sus fuerzas habían sido derrotadas, lo que permitió al enemigo, junto con los elfos, escapar. En un gesto curioso, el anciano se arrodilló y recogió un puñado de tierra para examinarlo de cerca. Al probar la tierra, inmediatamente se sintió abrumado por un dolor ardiente que se extendía por su cráneo. Se hizo evidente que había magia negra en juego, sin dejar lugar a dudas sobre su presencia malévola. La profanación de la tierra era testimonio de la influencia corruptora de la brujería oscura sobre el medio ambiente. Aunque el comandante barajó la idea de que el anciano pudiera ser un practicante de las artes oscuras, la realidad a menudo demostraba lo contrario. A pesar de su aspecto desaliñado, el anciano, un héroe venerado, no era de los que se preocupaban por asuntos triviales como el aseo personal. Mientras el anciano hablaba de hazañas legendarias y mencionaba una espada sagrada, el comandante dedujo su verdadera identidad como guerrero experimentado. Lamentablemente, el comentario imprudente del comandante selló su destino, provocando un golpe rápido y mortal con la espada del anciano. Con un solo movimiento decisivo, el anciano ejecutó un golpe letal, haciendo que la sangre brotara del cuello del comandante. Reconociendo la competencia y la orientación del comandante, el anciano le expresó su gratitud con su último aliento. Mientras la vida se le escapaba, el comandante se encontró sin respuestas, su muerte orquestada por la misma persona en la que había confiado. Se dio cuenta de que el guerrero había elegido un camino solitario, una elección que él personalmente despreciaba. Confirmando los rumores que había oído, parecía que el guerrero se había aliado con el rey fantasma. Lo que aún no tenía claro era hasta qué punto el otrora respetado halcón estaba dispuesto a rebajarse para alcanzar sus objetivos. A medida que se desarrollaban los acontecimientos, el foco de atención cambió, y el guerrero y el señor de los muertos atravesaron el bosque acompañados por sus cautivos espectrales. En medio del caos, la elfa persistía en sus exigencias, instando al conductor a que la enfrentara en combate inmediatamente en lugar de darle la espalda. Cada vez más intolerante con sus incesantes gritos, el guerrero se preguntó si el señor de los muertos poseía algún hechizo para silenciarla. El señor se limitó a reírse, comentando la aparente nobleza de la elfa, ya que se abstuvo de deshacerse simplemente de sus molestos cautivos. Sin embargo, Furkan intervino, revelando que la elfa era su sobrina y que, por lo tanto, merecía un trato más amable. A pesar de la preocupación familiar de Furkan, el guerrero albergaba intenciones más egoístas, ya que veía a la elfa como un medio para acceder a la esencia del bosque. Famosa por su enigmático poder, la esencia del bosque había sido venerada por los guardianes durante generaciones, lo que la convertía en un premio codiciado. Consciente de la ventaja que podía suponer amenazar la vida de los elfos, el guerrero tramó un plan para obtener la esencia mediante la coacción. Al escuchar las protestas de la elfa, el guerrero descartó su arrebato como una muestra de inmadurez, afirmando su autoridad sobre ella. Ahora que el mercenario conocía sus motivaciones, presionó para obtener una explicación, pero se encontró con que se le negaba la liberación. Observando desde un segundo plano, se encontró en una situación que le pareció poco justa. Se informó a Furkan de que, lamentablemente, la barrera no podía disiparse sin romper el hechizo, por lo que era necesario tener paciencia hasta que concluyeran las negociaciones. El elfo rebatió la idea errónea del guerrero, haciendo hincapié en que la esencia del bosque antiguo, parte integral de su herencia divina, no podía simplemente entregársele. Dado que la esencia constituía la base del bosque antiguo y de su linaje divino, no estaba sujeta a discusión por parte de los forasteros. Admitiendo su limitado conocimiento sobre el asunto, el hombre instó a todos a esperar que las negociaciones transcurrieran sin problemas, advirtiendo de las graves consecuencias que se producirían si las cosas salían mal. Lanzó una severa advertencia. Si las negociaciones fracasaban, arrasaría todo el bosque y se apoderaría de la esencia por la fuerza. Reaccionando con fuerza, el elfo desestimó sus amenazas, menospreciándolo como un anciano débil. Sin embargo, el despertar del druida Garm hizo comprender que el hombre, identificado como el formidable guerrero Furkan,
No estaba fanfarroneando. Con cierta mejoría en su estado, reveló información que hasta entonces era desconocida para los que estaban en la celda. Era difícil conciliar la imagen de la figura grosera, parecida a un mendigo, con el héroe legendario que resultó ser. Haciéndose eco de la revelación de Garm, Gon confirmó que el desaliñado individuo era efectivamente el guerrero que había desaparecido 3 décadas atrás con la espada sagrada. Recordando sus recuerdos de infancia, la elfa recordó ocasiones en las que Furkan la había llevado a hombros. De repente, el druida se humilló, reconociendo a Furkan como un compañero guerrero y un gran héroe. De rodillas, rindió homenaje al estimado guerrero, reconociéndolo como un hermano de armas y un campeón. Furkan restó importancia a la reverencia, advirtiendo contra los elogios excesivos, mientras que el Señor de los Muertos sugirió que tales halagos a menudo ocultaban el engaño. La elfa les instó a mantenerse erguidos, resistiendo el impulso de inclinarse ante el anciano. Sin embargo, el druida se limitó a preguntar a su antiguo compañero el motivo de su presencia allí. Además, reflexionó sobre el paradero del guerrero durante estos tiempos turbulentos, preguntándose por qué había desaparecido cuando el desastre volvió a golpear. Con los restos del Señor Oscuro aún representando una amenaza, los antiguos aliados de sangre volvieron sus armas unos contra otros. Gan explicó que estas acciones tuvieron consecuencias visibles para el propio Firkins, especialmente porque el rey humano, que antes era como un hermano, causó un daño irreparable al bosque sagrado. Preguntó al guerrero si realmente seguía ajeno a los gritos de los árboles y sin sentirse afectado por la pérdida de innumerables hermanos asesinados por los humanos. De hecho, un guerrero podría haber evitado tal tragedia en lugar de observarla pasivamente desde fuera. La voz del druida se elevó mientras imploraba a Furkan que detuviera el sangriento conflicto. Tras una breve reflexión, el guerrero se negó desafiante, lo que provocó una auténtica conmoción en Adam. Alejándose del grupo, expresó su único deseo por la esencia del bosque, lamentando las circunstancias que se estaban desarrollando. Garm le advirtió que tal comportamiento era impropio de un guerrero, pero Furkan replicó que muchas cosas habían cambiado desde que renunció a ese título. Sintiendo la obligación interna de intervenir, el hombre reconoció que no actuar solo empeoraría la situación. El elfo menospreció a Garm, tildando al guerrero de despreciable y especulando que él podría haber erigido la barrera. Agotado por la discusión, Furkan declaró el fin de la conversación y advirtió que cualquier perturbación adicional sería respondida con un hechizo silenciador. El grupo siguió adelante hasta que los guerreros se detuvieron abruptamente en medio de su viaje. Al observar esto, el Señor de los Muertos se volvió hacia su superior, preguntándole por la repentina pausa. En ese mismo instante, un objeto se precipitó hacia el Señor a una velocidad alarmante. El guerrero se dio cuenta de que esos proyectiles no eran más que raíces de árboles manipuladas para atacar. No bastaba con ser consciente de ello. Era necesario realizar rápidos movimientos corporales para esquivar el ataque. El bombardeo persistió hasta que el guerrero logró retirarse fuera de su alcance. Dando la espalda al Señor de los Muertos, preguntó por la integridad de la barrera. Al girar la cabeza, se percató de una brecha en la barrera causada por esas mismas raíces. Furkan supuso que los elfos probablemente no se habían alejado mucho, e instó al Señor a perseguirlos de inmediato. Sin embargo, había pasado algún tiempo desde la última vez que vio a su viejo amigo, a quien ahora divisó posado en la rama de un árbol. Este elfo era uno de los habitantes más destacados del bosque. Su mirada denotaba una seriedad que sugería que estaba preparado para enfrentarse al guerrero. Quitándose las prendas exteriores, Furkan le preguntó si su amigo había recorrido todo ese camino por preocupación por su hija, mientras que el guerrero solo buscaba visitarlo. Extendiendo los brazos, sugirió que era hora de que los viejos amigos volvieran a conectar. Enormes raíces de los árboles del bosque surgieron en varias direcciones, brotando de la tierra. A pesar de empuñar un arma espectral, al Señor de los Muertos le resultaba extremadamente difícil cortar el ataque de las raíces, no por su fuerza inherente, sino por su gran velocidad y abundancia. Mientras tanto, el guerrero canalizó toda su fuerza y concentración para infligir el máximo daño a su adversario. Cada puñetazo que lanzaba podía partir una raíz en dos sin esfuerzo. En medio de todo esto, ordenó al Señor de los Muertos que ignorara las raíces y persiguiera rápidamente a los elfos que huían. A pesar de sus acciones, parecía imperturbable, como si desgarrar raíces de madera con las manos desnudas fuera una hazaña trivial. El primero de los 4 comandantes del Señor Oscuro prometió obedecer esta orden.
Al encontrarse con su mirada, el guerrero le advirtió que no intentara escapar, prometiéndole que lo perseguiría a él en lugar de a la espada sagrada. El Señor de los Muertos le aseguró que no había motivo para preocuparse, ya que él mismo albergaba el deseo de reclamar el alma del guerrero. Empleando una técnica, se disipó en el aire, lo que provocó un susurro silencioso de Furkan, que expresó su preferencia por no encontrar una muerte mundana en el bosque. En ese momento, la duda se apoderó de la mente del hombre. Se le hacía difícil mantener la confianza en esa criatura. Sin embargo, decidió dejar de lado esos pensamientos y centrarse en el problema inmediato que tenía entre manos. Frente al anciano del bosque, el guerrero sugirió que era hora de tener una conversación privada. A medida que el anciano se acercaba, la tensión se hizo palpable en el aire. El anciano comenzó a enumerar los diversos apodos de Furkan: asesino de dragones, portador de la luz y diablo insolente, insinuando una complicada historia entre ellos.